La teoría de difusión de innovaciones es una propuesta sociológica que intenta explicar la manera como los individuos o grupos adoptan una innovación. Pero, para empezar es necesario explicar, ¿qué es una innovación? Una innovación es una práctica u objeto percibido como nuevo por dicho grupo o individuo. El modelo de difusión de innovaciones está basado en el proceso de entendimiento de cómo nuevas ideas y productos se distribuyen y por qué otros muy buenos no logran hacerlo o no permanecen el tiempo necesario para tener éxito. La teoría de difusión de innovaciones analiza, así como ayuda a entender, la adaptación a una nueva innovación. En otras palabras, esta teoría ayuda a explicar el proceso de cambio social. Uno de los autores principales fue Everett Rogers, quien fue sociólogo y profesor muy conocido, por haber sido uno de los primeros precursores de la teoría de la difusión de innovaciones en el año 1962, siendo uno de los primeros en introducir el concepto tan popular a comienzos del siglo XXI. A partir de su tesis de investigación, Rogers propone una categorización y distribución cuantitativa para quienes adoptan una innovación o idea, valorándoseles como innovadores, usuarios tempranos, primera mayoría, mayoría tardía y los más rezagados. El estudio está basado matemáticamente en la curva de distribución en campana. Estas categorías surgen a partir de las desviaciones estándar de la media de la curva normal. Las categorías proporcionan un lenguaje común para los investigadores de la innovación. El deseo de adopción voluntaria y la capacidad de adoptar de una innovación dependen de una conciencia, interés, evaluación o testeo y juicio del potencial beneficiario. Rogers plantea un modelo teórico basado en 4 elementos: la innovación, los canales de comunicación, el tiempo y el sistema social, identificables en toda investigación sobre difusión, y un proceso de decisión de la innovación, dividido en varias etapas, que el individuo o la organización han de superar para alcanzar el definitivo grado de adopción de una innovación. Este resalta la difusión como el proceso por medio del cual una innovación es comunicada a través de ciertos canales, durante un tiempo específico entre los miembros de un sistema social. Se destacan los procesos de difusión que comienzan lentamente entre los primeros adoptivos, que luego despegan como una comunidad creciente de adoptivos, tendiendo a innovar algunos más que otros, siendo identificados por sus características personales, como la educación, edad, ocupación, etc. Es así como surgen las implicaciones para el cambio. El tipo de cambio es planificado y continuo, lo cual permite que las innovaciones que presentan algún grado de mejora en cuanto a eficiencia sean rápidamente adoptadas y aquellas que no lo permitan al final sean abandonadas. Indudablemente existen otros factores más complejos que deben ser tomados en cuenta a la hora de ser adoptada una innovación. Una innovación no tiene solo que ser mejor que lo existente, además debe ser integrable en la cultura de aquellos que la van a adoptar. Esta es una opinión que admite multitud de formulaciones, entre las cuales Rogers ha elegido quizás la más inocua, a saber que la difusión de innovaciones es un evento cultural. Lo que Rogers quiere dar a entender es que ninguna idea, ningún protocolo, ninguna tecnología será adoptada si no encuentra un enganche en la cultura que viven sus potenciales adoptadores. Por esta razón nos encontramos con los agentes de cambio. Rogers plantea que algunas personas u organizaciones son más abiertas que otras a la adopción de una innovación, reaccionando de manera muy distinta y asumiendo diferentes posiciones y actitudes respecto a ella, clasificando a los actores o personas involucradas en 5 grupos a saber. Primero tenemos a los innovadores. Son quienes asumen los riesgos de introducir y difundir la innovación. Generalmente son los propios productores de la innovación, acompañados de un grupo de personas e usuarios entusiastas que pueden ejercer influencia sobre otras personas. Están los adoptantes tempranos. Son quienes adoptan la innovación por primera vez sin mucha discusión y análisis. Pueden actuar como líderes reconocidos y respetados, además de jugar un papel importante para persuadir a otros actores de adoptar la innovación.
También está la mayoría temprana. Comprende de los actores que no están dispuestos a correr riesgos de diversa índole y arriesgar tiempo y otros recursos. Tienen cierta resistencia al cambio, analizan y reflexionan cuidadosamente antes de tomar una decisión. Sin embargo, son propensos a aceptar la innovación después de una actividad persuasiva relativamente corta. También nos encontramos la mayoría tardía. Son sumamente resistentes a cambiar, son difíciles de persuadir y de adoptar una innovación sin una actividad intensa y una influencia significativa. Por último, tenemos a los rezagados. Es la categoría de personas más refractarias al cambio. Se muestran indiferentes ante cualquier innovación e incluso llegan a oponerse a ella y a combatirla activamente. Son celosos guardianes del status quo y con frecuencia nunca llegan a adoptar la innovación. Factores que motorizan o limitan el cambio en la organización. Aquí se dan a conocer una variedad de factores que de alguna forma inciden, bien sea limitado o influenciado de manera positiva, el proceso innovador dentro de una organización. Entre las más destacadas tenemos a las tecnologías que poseen atributos o características sobre la difusión y la asimilación, dicho por Rogers en 1995, destacando también la ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, prueba y observabilidad. Las organizaciones y el entorno de adopción. Una tesis central de difusión es la búsqueda para entender el por qué algunas organizaciones son más innovadoras que otras. Debemos observar las características de aquellas organizaciones, sus líderes y el ambiente en el cual ellos operan. La mayoría de los estudios de innovación organizacional han sido realizados con este objetivo en mente. La combinación tecnológica. Muchos factores que afectan la difusión de la innovación y asimilación no son características de sí por ambos, pero describen una combinación particular, innovación y organización. Para una organización puede ser no compatible, pero para sí mismo puedes tener un líder fuerte para una innovación que no es adecuada para ella. Ensamblaje organizacional. Aún sin embargo, una organización puede exhibir generalmente una alta tendencia a innovación fuera de tiempo, pidiendo quedarse atrás de una adopción de innovación, no siendo lo que la empresa necesita, estrategias, recursos o habilidades. De igual modo, genera una mejor o una menor innovación organizacional. Innovación y la influencia social. Como perciben los adoptadores potenciales, una innovación es una clave determinante de la adopción. Encontramos aquí a personas como Rogers, 1995, Tornansky y Klein, en 1982, puesto que las percepciones de innovación varían a través de los adoptadores potenciales y de las tecnologías. Ellos en este punto representan una característica de la combinación entre lo que es organización e innovación, en donde las percepciones de la innovación pueden operar en dos niveles. El primero es cuando el foco es la decisión formal organizacional para adoptar, es la percepción de los líderes y de los tomadores de decisiones clave lo que importa. La mayoría de los estudios sobre innovación se ha concentrado en este nivel y han estudiado las características genéricas de innovación del modelo clásico de Rogers. Pero también existe un segundo nivel a considerar, donde los individuos dentro de la organización a menudo tienen un amplio albedrío acerca de qué tanto y cómo usar una innovación. Esto mencionado también por Leonard Barton y Deschamps, desplazante de la innovación. Según Kristen y Raynor, 2004, el dilema de los innovadores identifica tres elementos principales del desplazamiento. El primero de ellos indica que en toda organización existen índices de mejoría que pueden utilizar o absorber los diferentes actores que intervienen en este proceso, provocando que las personas que se encuentren en un nivel más alto sean más exigentes y nunca se sienten satisfechos con lo mejor que haya disponible, mientras que las que se encuentren en niveles más bajos se pueden sentir sobresatisfechos con muy poco. Mientras que el segundo elemento tiene que ver con la capacidad de utilización que sobrepasa a los usuarios u organizaciones en determinados niveles. Y por último, tenemos el tercer elemento que se fundamenta en el modelo de distinción entre innovación sostenida y desplazante, donde la innovación sostenida se dirige a usuarios u organizaciones exigentes situadas en los niveles más altos. Algunas innovaciones de este tipo son las mejoras incrementales que toda buena organización desea conseguir. Partiendo de todas las premisas sobre la teoría de la difusión de innovadores y tomando las ideas de Rogers que
que dice que cada organización adopta una innovación de manera particular. El modelo de difusión de la innovación resulta de gran utilidad en la planificación de servicios de información, ya que permite determinar una tipología entre usuarios u organización, también las actitudes y percepciones de los mismos respecto a una innovación en un sistema social.